días o buenas tardes, según corresponda a la hora que estén mirando este video, a las y los participantes del curso de Diplomacia de Salud del Instituto Sudamericano de Gobierno de Salud y de la red Suroris. Para mí es un gusto poder participar en esta clase. Mi nombre es Andrés Coitiño, soy licenciado en Relaciones Internacionales y candidato a máster en Política de Salud Global. He estado trabajando con esta agenda de temas en los últimos 7 años, más o menos, desde que llegué luego de mi experiencia de estudio y un poco de militancia y de trabajo aquí en otras ONG, al Ministerio de Salud, y me fui involucrando en tratar de construir una agenda con los temas con los temas de mi experiencia en relaciones internacionales y fortaleciendo un poco el trabajo del Ministerio en esa área. De ahí tuve la posibilidad y la oportunidad de ser director de Relaciones Internacionales durante 4 años, y luego tuve un tiempo más y hasta donde he estado hasta ahora en la Organización Panamericana de Salud como especialista en cooperación para el desarrollo sanitario, sobre todo trabajando en programas de fortalecimiento de la cooperación sur-sur y en algunos productos que hemos trabajado con muchos de ustedes, y en algunas otras iniciativas de capacitación como estas, apuntadas un poco a ese mix entre las relaciones internacionales y la salud, que involucra, por supuesto, los temas que este programa está trabajando, que es Diplomacia en Salud. Ese es un poco mi breve presentación. El formato de esta clase va a ser una clase de 30 a 40 minutos, en la que podamos presentar algunos elementos centrales del módulo 2, que es el módulo de gobernanza de la salud. En esta primera clase vamos a discutir sobre los diversos actores del sistema de Naciones Unidas. Vamos a primero generar un enlace entre los temas de gobernanza global y gobernanza de la salud, muy brevemente, porque eso luego va a ser tomado por otras clases, pero como base para poder entender mejor qué rol cumplen la OMS y la OPS, tanto como foros de diplomacia en salud y como escenarios de la diplomacia en salud, y tanto como coordinadores y rectores sobre todo la OMS, coordinadores y rectores de la salud en el sistema Naciones Unidas. Vamos a ir un poquito más allá y pensar en cuál es el rol de los distintos actores de las Naciones Unidas en salud y cómo ha ido creciendo ese interés y el trabajo de las distintas agencias y programas en salud también. Y para finalizar un poco, vamos a tratar de polemizar y entrar con algunas discusiones de cómo los mecanismos de integración regional, los procesos de integración regional, en este caso la UNASUR, tienen un papel para jugar en este nuevo esquema, en esta nueva arquitectura de gobernanza de la salud global. Por supuesto que cualquier consulta que pueda dar luego pueden ir incluyéndola en el foro, y alentamos a que efectivamente eso suceda y ese sea el espacio de intercambio entre los tutores, los participantes y quienes estamos participando en estas clases. Este es un poco los contenidos de la sesión que ya brevemente lo había mencionado. Así que directamente vamos a la primera parte que vendría a ser tratar de dar un marco a este tema de el rol de OPS, OMS y Sistema de Naciones Unidas. El marco que queremos es el adecuado, es el de la gobernanza de la salud global. Ustedes, como les decía, van a poder escuchar y ver mucho más de esto de parte de Paulo en la clase que está programada para el módulo 3, pero nos parece importante entender el papel de estas organizaciones en este marco. Cuando nosotros hablamos de gobernanza global, hablamos de organizaciones y procesos a través de los cuales la sociedad global define e interpreta los valores compartidos que definen a los derechos humanos y responden a los desafíos y responsabilidades que el esquema de derechos humanos contrae.
Entonces, la verdad es que desde la fundación de Naciones Unidas de 1946 hasta más o menos los principios de los 90, cuando uno hablaba de gobernanza global, se imaginaba simplemente o rápidamente al conjunto del sistema Naciones Unidas y sus esquemas de gobierno y cuerpos directivos o mecanismos de gobierno interno. En ese esquema, por supuesto que la OMS desde su nacimiento ha sido llamada a liderar la gobernanza global en el área de la salud. Sin embargo, hay una serie de debates y de discusiones y de elementos que desde los 90 hasta los 2000 van como un poco levantando la aparición de este uso de gobernanza global en la literatura académica y del uso también de un nuevo concepto que es la gobernanza de la salud global. Esta serie de conjuntos en realidad es el surgimiento de la multiplicidad de actores, sobre todo en las esferas de salud global, una apertura a visiones cada vez más amplias de la relevancia de los otros foros de las Naciones Unidas que van tomando importancia en los temas de salud, cambios en las relaciones de poder entre los actores estatales y los actores no estatales, y esto que les comentaba del uso de la academia cada vez mayor de conceptos de gobernanza global. De hecho, ustedes pueden llegar a ver en algunos lados algunos documentos de UNDP, de PNUD y del Banco Mundial, en los que tratan de discutir qué es la buena gobernanza. Y ahí se habla desde transparencia, desde rendición de cuentas, hasta distintos elementos en distintos contextos, ¿no? Por supuesto que en un contexto de los años 90 estos elementos tenían una discusión de fondo del control, la rendición de cuentas y la eficiencia la eficiencia del gasto mencionado como tal. Un poco lo que termina apareciendo luego de los 2000 es este uso de gobernanza global en salud, un poco que refleja este cambio de que existen múltiples actores, múltiples niveles, que no es solamente el rol de OMS dentro de Naciones Unidas, sino también de foros más políticos y foros centrales, de un esquema un poco más amplio, una arquitectura global de la salud un poco más amplio. Aquí ustedes pueden llegar a ver en esta, aquí está, de que en realidad cuando hay algunos autores que han hecho algún análisis de cómo se usa esto de la gobernanza global de la salud y han encontrado que sobre todo hay tres acepciones que son las más utilizadas o que las cuales se puede agrupar. Este es un trabajo de Kelly Lee que en un paper desarrolla un poco esta idea de que la gobernanza, de que uno de los entendidos de la gobernanza de la salud global puede ser la gobernanza para la salud global, entendiendo la gobernanza de los niveles nacionales y regionales que apoyan la agenda de salud global. Aquí acá podemos ver desde las discusiones y los mecanismos de enlace con las relaciones exteriores hasta los espacios regionales y subregionales, la gobernanza de la salud global. Y aquí entra en esto la gobernanza de las organizaciones dedicadas a la salud y sus interconexiones. Esto es el esquema OPS-OMS, el esquema de los cuerpos directivos más centrales, y la gobernanza global para la salud, que en realidad es esta idea que estoy seguro que Paulo lo desarrolla mucho más, que es el contexto de las organizaciones globales que interactúan y abren la cancha para la entrada de la salud, y de los cuales salud también se beneficia, por supuesto, porque en esto entra mucho la importancia de los determinantes sociales de la salud y cómo también podemos pensar en estos determinantes globales y distintos elementos que interactúan, con los cuales es importante generar regulación, diálogo político, programa de construcción de política, incluyendo otros sectores. Un poco dado solo para cerrar este marco general de gobernanza global, pues porque es la primera clase de gobernanza de la salud global, me parece importante poner arriba el marco. Hay una serie, cuando hablamos de esta nueva serie de actores y nueva serie de configuraciones,
hablamos de cosas como estas, de una emergencia de actores de alianzas públicos-privadas y una emergencia de los filántropos, no vamos a entrar tampoco en eso, y una nueva configuración de comercio internacional. Aquí ustedes tienen este esquema que, a ver si puedo marcar aquí, tienen este esquema que en realidad es un esquema de UNCTAD, de Naciones Unidas para el Comercio, y tiene un nombre muy gracioso, el Spaghetti Bowl, o el plato de espagueti, para poder representar el actual escenario de las relaciones comerciales, sobre todo de este nuevo surgimiento de agrupamientos subregionales, regionales, dedicados al comercio y tratados de libre comercio y tratados de inversión. Entonces, este rollo de espagueti más este mundo de actores aquí hacen que el escenario sea totalmente distinto. En estas nuevas configuraciones entra también dónde se discuten las cosas. Hoy le vamos a dar fuerte, o vamos a discutir un poco este tema de Naciones Unidas y cómo entra en la agenda de Naciones Unidas, cómo ha entrado también en la agenda de Naciones Unidas. Pero sí, sin duda, y ustedes lo van a ver al resto del curso, hay una interfaz creciente con la Organización Mundial del Comercio, y hay una interfaz, y hay una nueva forma de configuración del debate de los temas de salud, sobre todo a nivel político, en los grupos, en lo que nosotros podemos llamar el G7, el G20, el G77, y distintos, el movimiento no alineados, bueno, asociado al G77, pero distintos grupos que debaten sobre salud global y que realmente tienen cierta significancia por el peso que sus partes puedan tener. Entonces, un ejemplo acá de cómo el tema ha estado en la agenda de la cumbre de G7 en Japón el año pasado, y cómo ha estado en la agenda de la cumbre de G20 en este año. Y es algo que parece que ha llegado para quedarse, los grupos de salud en los G7 y G20, así que es algo para tener en cuenta en la nueva configuración. Ahí está. Algo que es interesante ver a la luz de todas estas nuevas configuraciones y para pensar un poco el rol que tienen hoy en día el sistema multilateral, es analizar o dar una mirada a la ayuda oficial al desarrollo y cómo la ayuda oficial al desarrollo en salud, que muchas veces ustedes lo podrán ver, sobre todo en la literatura más sajona, como Development Assistance for Health, como un único concepto, cuando hablamos de salud, por eso DAH, cómo esta ayuda se ha comportado en los últimos años. Entonces, en primer lugar, es bueno comentar y trabajar sobre cifras grandes y duras. Saber un poco de esta idea de cuánto es la ayuda oficial en salud, la asistencia para el desarrollo en salud hoy en día. En realidad hoy en día estamos hablando de que los números de 2015 andan en 36.4 billones de dólares, y los números de 2016, que no aparecen aquí, pero que son parte del último informe del Institute of Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, que es el instituto que se encarga hace algunos años de desarrollar este producto, este producto de análisis, que es el de financiamiento en salud, y el producto de la carga global de la enfermedad, el Global Burden of Disease. Son dos herramientas que han sido muy útiles para poder tener algunas fotos globales un poco más certeras de la salud. En 2015, entonces, volviendo a los números, estamos hablando de 36.4, y después en 2016 hablamos ya de 36.7 billones de dólares, que anualmente se mueven en la cooperación para la salud, para el sector salud. Ustedes podrán ver que en esta evolución hay como características bastante marcadas. Primero hay un acelere muy grande que va desde el 2000 al 2010, en donde cada año la cooperación
para el Desarrollo en Salud crecía a una tasa de 11%. En realidad siempre se refiere a esta en términos, la parte de financiamiento de salud global se refiere como la edad de oro. Y esto está asociado al surgimiento sobre todo de los grandes programas vinculados a VIH, al programa PEPFAR de los Estados Unidos, al Fondo Global contra el HIV, SIDA, tuberculosis y malaria, y distintas configuraciones que fueron proponiendo distintos mecanismos de financiamiento, también los partnerships de financiamiento. Entre el 2010 y el 2015, en realidad estamos entrando en una etapa de un poco desaceleramiento y que tiene que ver con los impactos de un poco de la crisis financiera. Ustedes ven aquí, de hecho, la marca del 2008 y la crisis financiera de 2008, y tiene que ver también quizás con una cuestión de cambios en las prioridades de la agenda, también en términos temáticos y de límites en cuánto se puede llegar a invertir para programas más verticales. Un poco es solo para dar una idea, y porque quizás esto a veces termina siendo confuso. En general, este es un número global y el estimado para Latinoamérica es en un entorno del 10% de esto, generalmente anda por el torno de 3.6 billones de dólares anuales la cooperación que Latinoamérica recibe, digamos, para eso, en términos clásicos de la cooperación. Yo sé que ustedes con Belén vieron, en un principio ya vieron las caracterizaciones de la cooperación más clásica y visiones un poco alternativas. En una visión clásica de donante-receptor, 3.6 billones es lo que en América Latina recibe de cooperación para el desarrollo en salud. Es importante ver también, creo, los sectores y las áreas temáticas que financia la salud global, porque esto determina, por supuesto, el éxito que podamos llegar a tener con programas, y determina, nosotros tenemos que en eso, y acá es donde empiezo a pensar en algunos tips importantes. Cada vez que participamos de espacios de gobierno, de cuerpos directivos, tanto sea de la OPS o de la OMS o de algún foro de Naciones Unidas, siempre tenemos que tener muy presente la necesidad de fondos para poder desarrollar o implementar los programas, las estrategias y los planes de acción que nos estamos trazando. Uno se ha acostumbrado ya a ver que el piloto automático de estos cuerpos directivos muchas veces hace que los empuja a crear nuevos planes de acción, y cuando uno va a ver las hojas de presupuesto de estos planes de acción, resulta que hace las cuentas y le da para sostener a 2 responsables de un programa regional para 2 años. Entonces, ahí es cuando uno empieza a pensar que los elementos de financiamiento y cómo vamos a financiar nuestro redoble de apuestas para tener resultados de salud es fundamental. Entonces, aquí hay un poco una evolución de cómo han crecido. Esta es una gráfica que compara en verde la edad de oro del financiamiento en salud y el 2010-2015 como una segunda etapa. Aquí hay un punto que ustedes podrán ver que efectivamente hay un boom de crecimiento de tasas de crecimiento mucho más fuertes de la inversión en malaria, tuberculosis y HIV durante el primer decenio del siglo XXI, y un poco más reducidas en los otros temas. Pero de todas formas, acá hay dos elementos interesantes. Más allá de que todo está desacelerado en términos de crecimiento entre 2010 y 2015, por ejemplo, uno ve acá que tuberculosis, que hoy en día vuelve a estar más que arriba de la mesa, es una de las preocupaciones globales por la multiresistencia y por la aparición de multiplicación de casos y el crecimiento de casos. Este año tendremos una conferencia global de alto nivel en Rusia en noviembre, y se espera que el año que viene, ya aprobado por Naciones Unidas, tengamos una sesión especial sobre tuberculosis
no está la fecha, pero seguramente va a ser en parte del ciclo de la asamblea del año que viene. Pero ustedes ven aquí que en los últimos 5 años la evolución de la cooperación global en salud no ha cambiado, ha quedado en cero. Ni siquiera cubre los costos de la inflación. Y también pueden ver que los swaps, cuando hablamos swaps, hablamos de programas integrales que tienen un abordaje de sistemas. O sea, lo que quizás también ya lo vieron a esta altura, este es el approach, el abordaje horizontal en sí. Los swaps y el abordaje en sistemas de salud. Por más que quizás en el resto de las inversiones hay hoy en día un cambio hacia implementaciones un poco más horizontales. Hay una cuestión importante para también que quería destacarles de toda esta dinámica del financiamiento en salud, que es el rol que cumplen las ONGs y las fundaciones. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica que esto es un diagrama de flujos, eso se llama diagrama de Sankey, que es el nombre técnico que tiene este esquema de los flujos que presentan fuentes, canales y destino. A la izquierda ustedes pueden ver las fuentes, quién es el que financia. En el medio ustedes pueden ver los canales, qué es lo que se financia, disculpen, a través de quién se financia. Y en el destino ustedes pueden ver las áreas de foco. Bueno, hoy hablábamos, en verdad, cuando hablamos de las áreas de foco, hablábamos un poco de cómo el boom de la era de oro, de HIV, y sobre todo, y aquí vemos que efectivamente es el área con mayor financiamiento. Luego le sigue salud de la niñez, y quizás sumado salud de la niñez y materna, quizás puede ser el conjunto más grande. Como ven, y vuelvo a insistir en este tema de los swaps, que en verdad no han logrado despegar mucho como programas a los que financiar. Pero lo que les quería llamar la atención aquí es el rol de las ONGs y las fundaciones. Las ONGs y las fundaciones están cumpliendo un rol bastante destacado en la implementación y en la canalización de estos proyectos. El tipo de canalización cambia mucho, porque a veces es implementación, a veces es también construir mecanismos de financiamiento. Ustedes saben que, por ejemplo, hay una cosa muy... Hay algunos formatos que han surgido bastante nuevos que se llaman de nodos, sobre todo cuando el financiador pone ciertos fondos en alguna ONG grande, global, y esta ONG trabaja con sus bases en los distintos países. Esto es algo bastante común, sobre todo uno puede ver algunas ONG que trabajan con People Health Movement y sus bases, sus organizaciones de base en África, por ejemplo, y aquí es donde las ONG y las fundaciones terminan cumpliendo un rol de canal muy grande. Por supuesto que estas ONGs, estos roles tienen una parte muy grande de financiamiento de los Estados Unidos, que lo marco aquí, y del sector y de los filántropos privados también. Para que vean un poco el comparativo de los valores, este es el valor y el monto que utiliza, que canaliza, digamos, las Naciones Unidas. Es un 12,4%, en el 2016 fue un 12,4%, más o menos un 12 billones de dólares, lo que se canaliza a través de Naciones Unidas. Solo para dar un pantallazo y un cierre a este tema del financiamiento. Este tema del financiamiento da para discutir largo. Los invito a que también intercambiemos en el foro sobre esto, pues resulta ser muy interesante. Les decía que Naciones Unidas es un 12%, más o menos, y son 12 billones, pero desde el año pasado hasta ahora hay una reducción de 12%, no quiero confundir con los 12, como fue casualidad, pero hay una reducción de un año al otro. En realidad un poco se explica por la fuerza que tuvo en 2014
el financiamiento de programas directamente vinculados al combate del outbreak de ébola en África occidental. Y otros elementos que quería destacar, que me parece importante mencionar. Ya hablamos de las fundaciones y el rol creciente de las fundaciones. Bill y Melinda Gates es la fundación que que tiene mayor participación dentro de los filántropos, dentro de los actores filantrópicos. Estados Unidos sigue siendo la mayor fuente de financiamiento de salud global, es un 36% de toda la cooperación para el desarrollo en salud. Y aquí hay algo que quiero destacar, que es el creciente rol del Banco Mundial y de las instituciones financieras. Y aquí podría incluir también al Banco Interamericano de Desarrollo. En realidad hay realmente un aumento bastante fuerte en los últimos 2 años de financiamiento del Banco Mundial a programas y proyectos de salud. El mayor incremento de esto se ha dado entre 2014 y 2015, donde el Banco Mundial pasó a invertir un 62% más en programas de salud. Esto me parece que es importante a la luz de cómo se articula y se combina el sistema de Naciones Unidas para poder ser aún más eficiente. Este fue un poco el elemento de cómo este financiamiento se reparte efectivamente. Nosotros vamos a centrarnos un poco en la OPS en la OMS y la OPS. Uno diría, bueno, está bien, cumple, me acabas de decir que el sistema de Naciones Unidas canaliza el 12% de los esfuerzos de la población. Entonces, ¿por qué tengo que darle tanta importancia a OPS y OMS? Bueno, porque más allá de todo este nuevo esquema y nueva arquitectura de financiamiento y de cooperación en salud, la OMS, sobre todo, es el epicentro de la gobernanza global. Y es el epicentro de la gobernanza global por varias razones. A ver, en primer lugar, tiene una función de autoridad directora y coordinadora, que fue dado por el común de todos los estados y el consenso de todos los estados con el mandato de coordinar la salud dentro del sistema de Naciones Unidas. Entonces, aquí la finalidad, y esto es un poco para cerrar esta idea central de por qué mirar esto. Uno, es el coordinador y director principal. Y segundo, sigue siendo el principal foro de gobernanza y el principal espacio de articulación y de definición de estrategias, planes de acción y mucho más. Porque la OMS y los foros de la OMS, sobre todo la Asamblea Mundial de la Salud, tienen capacidades de construir normativa internacional basada en derecho internacional. Son tratados en forma de tratados. Y ejemplo de eso es el uso del Convenio Marco de Control de Tabaco, el uso de funciones como los códigos, y como el código de sustitutos de la leche, y también como el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces hay una serie de herramientas de fuerza, de valor, de derecho internacional que la OMS y sus foros de gobierno tienen y su gobernanza tienen, que la hacen también excesivamente atractiva. Entonces, dirección y coordinación del sistema y capacidad de construir a través de la diplomacia de salud instrumentos y herramientas de mayor valor jurídico internacional. Eso lo van a desarrollar un poco más con Daisy, de acuerdo a lo que viene el programa, así que hay una sección específica sobre la parte de derecho internacional y diplomacia. Solo quería mencionar las 6 funciones básicas de la OMS. Estas 6 funciones son las definidas en el 11º Programa General de Trabajo, más o menos en el principio de 2000. Pero son las que todavía se entienden que son las mejores y para describir un poco las funciones y el trabajo que realiza la OMS.
Primero, les decía, ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en las alianzas cuando se requiera acciones conjuntas. Aquí bien, ya en el primero hay un cambio de esquema a principios de los 2000 del rol que tiene que tener la OMS también dentro de construyendo y fortaleciendo las alianzas, los partnerships en salud. O sea, como ven, hay una visión de que este esquema de nuevos actores también tenía que incluir, y por supuesto tenía que incluir a los estados y tenía que incluir a la OMS como coordinadora central. Entonces, aquí hay una evolución también del rol. Es un rol que no vamos a encontrar en la Constitución, en la Constitución del 48. Segundo, determinar las líneas de investigación y estimular la producción de conocimientos y la divulgación de información en salud. 3, definir normas y patrones y promover y seguir su aplicación en la práctica. 4, formular opciones de políticas que aún en aspectos técnicos y fundamentalmente científicos. Esta es una organización basada en evidencia, evidence-based, así que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Tanto la OPS como la OMS se basan su base tiene que ser, por sus características, tiene que ser basado en evidencia científica y eso cumple un rol fundamental. 5, prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional. Y 6, seguir de cerca la situación en materia de salud y observar las tendencias. Es importante aquí, y me lo había salteado, pero es el elemento fundamental, es una frase que ustedes la van a tener que tener grabada en la frente. Bueno, quizás en la frente no, porque no la van a ver mucho, excepto cuando vayan al espejo, pero sí por lo menos en la palma de la mano. La finalidad de la organización, y más allá de eso, lo que hacemos todos acá es para alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Esta es una definición, es verdad, es muy amplia y podría haber definiciones mucho más específicas. ¿Por qué no una mención explícita al derecho de la salud desde ese principio? ¿Por qué? Etcétera. Pero esta es la definición que podría decir que nos contiene a todos en que globalmente el acuerdo existe de que todos los 194 Estados miembros que hacemos parte de la Organización Mundial de la Salud damos el sí cuando ratificamos la Constitución en nuestros parlamentos a este mandato y a este propósito. Para esto estamos. Y al momento y siempre recuerdo a un colega al colega Juan Garay, que siempre planteaba que el momento de evaluar cuál es el trabajo que la organización realiza, es importante pensar que la única vara por la cual debemos evaluar es si alcanzamos o no alcanzamos para todos los pueblos el grado más alto de salud. Y esa debe ser la vara sobre la cual debemos de medir. Siempre me he acordado de esa frase que me gusta mucho. Un poco para avanzar en la caracterización de la OMS. El trabajo de la organización cuenta con un trabajo centralmente conducido primero que nada, tengo que haber aquí mencionado los órganos que me los comí atrás. Pero la Organización Mundial de Salud cuenta con algunos órganos de cuerpos directivos que llamamos, que son los órganos máximos de la organización. El órgano máximo es la Asamblea Mundial de Salud. La Asamblea Mundial de Salud se reúne año a año, todos los mayo, en Ginebra, a menos que alguien defina otra sede, pero todos los años también se define la sede, por lo tanto. Pero por temas de facilidad y temas de logística, Ginebra ha sido la base de la Asamblea en las últimas decenas de años. No siempre, pero ha sido en las últimas decenas de años. Y allí se juntan alrededor de 2.000, 3.000 delegados en la última asamblea durante 2 semanas, a veces 2 semanas y media. Ha cambiado mucho el esquema y ahora las asambleas son un poco más extensas, con una carga bastante fuerte de agenda. Pero la Asamblea General de la Asamblea Mundial de la Salud es el órgano máximo, es el órgano que define
las políticas, los mandatos, los planes, las estrategias, y elige también al director general de la organización. Luego tenemos un consejo ejecutivo. El consejo ejecutivo apoya el trabajo de la asamblea y se reúne 2 veces al año, y tenemos otros órganos auxiliares. Todo esto está auxiliado por un secretariado. Este secretariado es conducido por un director general. El pasado 1 de julio, esto es importante que también lo tengan presente, ha asumido un nuevo director general de la OMS, Tedros Adhanom. Tedros es ex ministro de Salud, ex ministro de Relaciones Exteriores, y fue director de Rollback Malaria, un partnership bastante importante, y ha sido electo el 1 de julio, asumió como nuevo director general en sustitución de la doctora Chan. Aquí es importante mencionar que en este slide, que me fui un poco por los costados del tema, la organización cuenta con algo así como 8.000 profesionales, entre staff técnico, staff administrativo, etcétera, distribuido en una sede central en headquarters en Ginebra, 5 oficinas regionales, que son estas que están distribuidas aquí en los mapas, y 147 oficinas de país distribuidas en el mundo. Ustedes aquí tienen AMRO, AMRO, que es la región de las Américas, AFRO, AFRO, la región de África, ENRO, de Mediterráneo, EURO, la región Europa, tenemos CEARO, que es el sudeste asiático, y tenemos WIPRO, que es la oficina que se encarga de los temas a nivel de Pacífico del Pacífico del Este. Aquí tienen distintas características. Nosotros, y de hecho es importante que aquí cuando hablo de América, hablo de AMRO. La región de las Américas es AMRO. Muchas veces nosotros decimos la región es OPS. En realidad, ahora vamos a hablar más adelante de OPS y sus sombreros, como les decimos, pero es importante que sepan que no todas las regiones tienen una OPS, y no todas las regiones tienen esquemas parecidos de conducción, esquemas parecidos de trabajo. Pasó. La Asamblea, un poco para hacer algunos comentarios sobre la Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea, les decía, es el órgano supremo de la OMS, les decía que se reúne en Ginebra en mayo, 194 miembros, principal función, determinar políticas de la organización, nombra al director general, supervisa las políticas financieras y aprueba los programas, presupuestos y los planes bianuales y el programa de trabajo. También examina todos los resultados del Consejo Ejecutivo, por ejemplo, los reportes que envía el Consejo Directivo sobre avance en la implementación de ciertos planes. Solo quiero centrarme acá un poco en tips del trabajo en la Asamblea y la dinámica en la Asamblea. Esta es una de las cosas que me interesaría mucho ver en el foro, ver experiencias, intercambiar experiencias sobre experiencias hasta de las más sentidas y de las más vividas, de colegas que han podido participar de las asambleas o los consejos directivos de la OPS. Ustedes van a encontrar que allí, ya les dije que son más o menos 3.000 delegados, entonces van a encontrar un mundo de gente, actores, delegaciones de países muy grandes, delegaciones muy pequeñas. Van a encontrar en los pasillos actores de organizaciones registradas, no estatales. Se van a encontrar hasta representantes de empresas que están queriendo colocar algún producto en algún lado, que a veces son auspiciados por algunas delegaciones y terminan participando de sus delegaciones en los pasillos. Pero es probable que se los encuentren. Ahí van a tener 3 espacios grandes, sobre todo, un plenario que siempre tiene un tema principal. Eso es importante considerarlo, la idea, el business as usual, la forma típica de la asamblea es un plenario en el que se debate un tema central, en el que los ministros toman la palabra y discuten sobre ese tema. Puede haber algunos invitados al principio junto con el director general, pues eso es un poco la estructura general. Ese plenario tiene su fuerza en ese tema central en los primeros 2 días y medio, y después comienza a aprobar y a considerar los temas que le pasan las comisiones.
Pero lo rico son las comisiones que elaboran, discuten los elementos programáticos. La comisión A discute los temas programáticos, la comisión B se centra un poco más en temas administrativos, presupuestarios y financieros, y quizás algunos de gestión. A veces cuando no dan los tiempos se utilizan intercambiadamente. Es importante también que tengan en cuenta que existen grupos de redacción. Las cosas se negocian mucho antes. Después vamos a hablar un poco de eso. Pero existen las negociaciones que aún no están cerradas y que por supuesto son las más complejas, se negocian hasta el último momento. Y el último momento implica las 2, 3 de la mañana, y aquí hay muchas historias que espero verlas en un foro, de colegas que han trabajado los fines de semana o hasta las 2, 3 de la mañana, 4 para volver a las 7 otra vez, al otro día a seguir negociando. Y los grupos de redacción tienen un peso fundamental. Sobre todo es fundamental tener una coordinación mínima cuando tenemos delegaciones chicas para poder cubrir la participación de la región en esos foros. Por último, quería mencionarles este tema de UNASUR en la Asamblea. Parte de la idea de este curso es que todo esto tenga un approach subregional. Y aquí yo tengo una recomendación grande. En realidad hay un trabajo muy bueno que 3 colegas de la región han realizado, Mariana, Luana y no recuerdo la tercera, me van a matar, pero hay un trabajo que les vamos a compartir en la lista de bibliografía, que es un documento, es un paper sobre las posiciones de UNASUR en la Asamblea Mundial de la Salud. Yo les recomiendo leer ese paper, porque en realidad van a ver un poco la riqueza del proceso, desde aquel momento en que David Chiriboga, como ministro de Salud en 2010, 2011, luego del creado del Consejo, lidera las discusiones y las posiciones comunes de UNASUR en momentos sobre temas de medicamentos, que siempre ha sido como el tema fuerte en temas de negociación multilateral, y eso se lo debemos al gran trabajo de los colegas de GAUMU, y se lo debemos también al gran trabajo político y respaldo político de prioridad que han tenido los ministros sobre este tema. Pero desde ese momento de 2010 hay una larga trayectoria de posiciones comunes y experiencias, buenas y malas. Entonces creo que es bueno leer ese paper, darle una mirada y pensar un poco en el rol que tiene que tener UNASUR en sus posiciones comunes en los distintos espacios. No solo en la Asamblea, pero sí pueden mirar eso y por lo menos pensar un poco en estas ideas. Consejo Ejecutivo. Y acá me voy a detener un poco también en lo chiquito. El Consejo está integrado por 34 miembros. La idea es que estos 34 miembros son técnicamente calificados en el campo de salud. Bueno, efectivamente lo son, no es la idea. Sus miembros se eligen por un mandato de 3 años y la principal reunión es la que se decide el orden del día de la Asamblea y se preparan los borradores, se consideran los documentos que luego serán elevados a la Asamblea. Esta sucede en enero, en la tercera semana de enero hasta el final de enero, son 2 semanas también, y una luego más breve se sucede el día siguiente por 2 días a la Asamblea Mundial de Salud en mayo en Ginebra. Que quizás esa es un poco más de temas administrativos y no tiene tanto fuerza de la agenda. Con este tema de las reuniones, lo que quiero destacar es que la reunión de enero es muy importante. Hoy en día la reunión de enero se constituyó básicamente en una preparatoria de la Asamblea. La previa de la Asamblea se disputa y se juega en la reunión de enero. Ahí es fundamental tener la presencia de todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Las principales funciones del Consejo son la de dar efecto a las decisiones y las políticas de la Asamblea y asesorarla en manera general, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de que es 34 miembros, los cuales se espera que son cualificados técnicamente, es porque en realidad los que son miembros no son los estados, sino que son es el Estado el que nomina a una persona y el que designa a una persona que va a ser la persona miembro, el consejero, digamos, ejecutivo de
de la OMS. En esto se diferencia mucho el formato de la asamblea. Uno cuando va a una asamblea sí va con cartas credenciales que le dice, bueno, quién es el jefe de misión, quiénes son los delegados de la misión, pero cuando habla por supuesto habla por el país, y en el Consejo Ejecutivo también hablan por el país, pero el representante, el asambleísta no es la persona, sino en realidad ahí es un poco más el país. Aquí yo les quería destacar quiénes son actualmente los miembros de UNASUR que forman parte del Consejo. Hoy en día tenemos a Brasil desde 2017-2020 y a Colombia 2016-2019. Más o menos en general hemos logrado, la región suramericana ha logrado mantener dos miembros del Consejo, rotando por supuesto, pero más o menos ha logrado mantener 2 miembros del Consejo. La vez que vi más fueron 3. Recuerdo una época en la que teníamos Argentina, Brasil, Surinam como el máximo de cantidad de miembros. 3 de 12 es una buena tasa, pero 2 de 12 ya también es buena. Así que si los esfuerzos pueden ser para mantener 2 espacios dentro de eso, es fundamental. ¿Cómo se deciden estos? ¿Y cómo termina siendo Brasil y cómo termina siendo Colombia? Bueno, en realidad los acuerdos de membresía del Consejo Ejecutivo se hacen a nivel regional, a nivel de la sesión de AMRO, en este caso OPS, durante el Consejo Directivo. Durante el Consejo Directivo se votan los miembros a integrar por parte de la región de las Américas al Consejo Ejecutivo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que se define allí. Otros mecanismos, esto lo voy a nombrar muy rápido porque ya nos vamos pasando de tiempo. Yo me estoy divirtiendo mucho, pero no quiero aburrirlos a ustedes que están mirando este video. Igual pueden poner una pausa y ir a buscar un café y después resumir, pero... El PIVAC es el espacio de temas de administración y presupuesto. Está integrado por 14 miembros y además que son miembros del Consejo Ejecutivo, además de del presidente del Consejo Ejecutivo y de uno de los vicepresidentes del Consejo, que actualmente son 4. Dentro de esos 4 hay uno que participa del PIVAC. Su función es brindar orientaciones y aquí es por donde pasa y donde se hacen los borradores del Programa General de Trabajo y el presupuesto. Hay otros procesos, bueno, no voy a hablar del Oversight Committee, solo mencionar que en el PIVAC hoy en día hay 2 miembros de la región de las Américas, que son México y República Dominicana actualmente. Eso para que lo tengan en cuenta para el próximo ciclo y tengan presente quién son los interlocutores allí. El comité asesor de supervisión se encarga de los estados financieros, de la auditoría externa, también revisa la auditoría externa, pero lo más interesante es esto: otros procesos intergubernamentales abiertos. Este lo quiero destacar por lo siguiente. En los últimos años ha habido una tendencia a darle más incidencia a los estados en ciertos borradores y discusiones de los cuerpos directivos de OMS. Entonces, la tendencia ha resultado en la creación de distintos foros abiertos de negociación previo a ciertos temas. Ejemplo de eso, y ejemplo de foros que son gubernamentales, que todavía funcionan, es el CEWG, que es la reunión de composición abierta de Estados miembros sobre seguimiento del informe del Grupo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo, Financiación y Coordinación. Básicamente, financiación de la investigación y desarrollo. Otros ejemplos más podemos ver con la reforma de gobernanza con los Open-Ended Groups del FENSA, que fueron el espacio de negociación. ¿Esto qué implica? Que son espacios abiertos a todos los Estados miembros, que se reúnen quizás un par de veces al año y que trabajan sobre los borradores, son los espacios de negociación en sí. ¿Por qué? Porque en realidad en cierto momento los documentos y las propuestas de planes, y sobre todo cuando son muy sensitivos para los estados, comenzaron a aparecer directamente desde el secretariado. Las consultas eran mínimas, porque las consultas se hacían
chiquitas allí en Ginebra con los embajadores. Los embajadores y las embajadas, las representaciones a veces tienen distintas conexiones con las sedes, entonces uno no tenía muy claro si efectivamente el Ministerio de Salud había estado comprendido en la posición que la representación ha asumido al comentar informalmente a los técnicos en Ginebra sobre ese tema. Entonces lo que pasaba era que los borradores llegaban y la disconformidad de los estados respecto a la base con la que discutían era un poco alta. Entonces eso llevó a la creación a la emergencia de espacios intergubernamentales. Y acá quiero destacar un punto concreto. Es el rol de las representaciones de los Estados miembros ante las Naciones Unidas en Ginebra. Tienen un rol fundamental. Si no tienen conexión con su representación en este momento, les sugiero que en este momento armen un borrador de mail, escriban un mail, armen una reunión de su ministro o de su viceministro con la Cancillería para poder fortalecer el trabajo y la coordinación que se hace con Ginebra. Ellos son nuestros pies ahí en la cotidiana del diálogo con los técnicos, con los equipos y en las consultas más informales. Las consultas informales son fundamentales. Esto parece, uno dice, bueno, sí, pero ¿cómo yo me entero de eso? Ahí es donde la red de las representaciones en Ginebra se vuelve fundamental e importante. Hay países, y aquí hay distintos modelos sobre cómo trabajar esto en Ginebra. Quizás lo pueden ver en alguna otra clase, pero hay países que tienen health attachés, que es algo que ha surgido sobre todo para otros que no sea Estados Unidos, que tiene esto desde el 50, ha surgido en los últimos 10 años, 20 años, que es la idea de tener un representante, un técnico, un profesional en Ginebra que solamente lleva la agenda de la OMS y temas vinculados a salud en distintas agencias de Naciones Unidas que tienen base ahí, por ejemplo OMPI, que tiene base también en Ginebra, pero con el enfoque en salud. Esto ayuda mucho a la especificidad. Y yo sé que en este curso tenemos muchos colegas de las cancillerías, y que las cancillerías en nuestra región adoran la idea de la generalidad. Entonces prefieren formar diplomáticos que manejan todos los temas, porque hoy un día estás en consular y otro día estás en Ginebra llevando temas de salud y otro día pasaste a llevar temas de frontera en la sede. Sin embargo, a mi forma de ver, el nivel de detalle de estos temas, el nivel de tecnicismo de estos temas requiere un manejo también en la esfera diplomática tan profundo que sería importante pensar en la especificidad de las formaciones, en incorporar elementos de diplomacia en salud en las currículas de las academias de diplomacia a nivel de las cancillerías, y de generar un ciclo de trabajo entre estas misiones, entre la misión de Ginebra y la misión de Washington, que lleva temas de OPS, y la sede que quizás tiene muchos trabajos que hacer en coordinación con el sector salud. Entonces, acá mi llamado también a los colegas de Relaciones Exteriores. Seguimos. Las bases, las prioridades, porque hablamos de estructura, hablemos de contenido. El 12º Programa General de Trabajo 2014-2019, denle una mirada, si los vamos a poner en los links, es la cabeza de todo lo que hacemos a nivel de OMS. Ahí hay 3 capítulos grandes, uno vinculado más a la gobernanza de la gestión y la reforma, otro vinculado al liderazgo de la OMS. Volvemos al punto inicial del contexto. En este mundo y multiplicidad de configuraciones de actores, el liderazgo de la OMS y su fortalecimiento es fundamental, por lo tanto, ocupa uno de los 3 capítulos centrales de nuestro programa de trabajo. Y una cadena de resultados de 6 categorías que quizás ustedes ya lo conocen un poco más, sobre las cuales se construyen los presupuestos y los programas bianuales. En este momento está aprobado ya en mayo el programa de presupuesto 2018-19, también denle una mirada. Novedades de ese presupuesto y programa. Primero, la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y segundo, la importancia que ha asumido hoy en día en los programas a través de la creación de nuevas áreas programáticas y a través del cambio del aumento del financiamiento y de los aumentos
para el programa de emergencias y asistencia y para otra área importante que es resistencia antimicrobiana. Estos dos temas son los que crecen en términos presupuestales, crecen en términos programáticos y dentro de todo el esquema y de cadena de resultados del programa y presupuesto 2018-19. Solo una mención muy corta, esto es algo también a lo que deberían mirar, esto es un proceso que vino pasando en los últimos años, desde, me estoy olvidando desde qué año arrancamos esto, creo que fue 2008-2009 más o menos, el proceso de reforma de la OMS. En realidad, todo lo que hablamos al principio, los financiamientos, los filantrópicos, la incidencia de los nuevos actores, las alianzas, las nuevas configuraciones, todo eso que hablamos llamó la alarma de la organización, de su secretariado y también de los Estados miembros. Entonces hubo un planteo de, bueno, hay que ir a un proceso de reforma, hay que ir a un proceso de reforma de financiamiento que proteja la organización, hay que reequilibrar estas discusiones sobre financiamiento y hay que pensar en distintas cuestiones. Entonces se pensó en un proceso de reforma de 3 ejes, una reforma programática, que es el nuevo Programa General de Trabajo, una cadena de resultados. Hoy en día este Programa General de Trabajo está asociado, por ejemplo, a toda la región. El Strategic Plan, el programa estratégico de la OPS, se basa en el Programa General de Trabajo de la OMS. Una reforma de gestión y una reforma de gobernanza. Aquí entra de todo, y aquí es donde tienen ustedes en este cuadro, aquí entra la reforma y el proceso de actores no estatales, entra el esquema de priorización de temas dentro de la OMS, entra el fortalecimiento del oversight, entran los cambios en la gobernanza que se está empezando a procesar, la armonización de los tiempos, mejorar los tiempos, entra la rendición de cuentas y entran una cantidad de elementos que los pueden explorar un poco más. Entre ellos entra que les decía, actores no estatales. Hay un nuevo esquema de relacionamiento con los actores no estatales que marca nuevos marcos de colaboración con el sector privado, la academia, las fundaciones filantrópicas y las ONG. Muchos me dicen, esto limita la capacidad de la OMS y de la OPS, que también los dos asumieron el mismo marco, de desarrollar alianzas con actores no estatales. En realidad yo cuando me plantean eso siempre les digo que en realidad ordena la cancha y de hecho fomenta la realización del trabajo con actores no estatales. ¿Queremos no relaciones con los no estatales? No. Queremos mejores relaciones con este mundillo que les presentábamos hoy a la vuelta. ¿Por qué? Porque hacen parte de la realidad de la salud global hoy en día. Lo que sí queremos es rendición de cuentas, queremos transparencia, queremos no injerencia del sector privado ni de los intereses privados y queremos cuestiones claras. Entonces, los estados querían eso. Y el mejor marco al que se pudo llegar es herramientas de monitoreo, herramientas de registro, diligencia de vida bien conducida y transparente, informes públicos y control sobre la parte de secondments y la relación de los secondments de ONGs y la transparencia de quién es quién. Entonces, esto nos debería llevar a tener mejores relaciones, más y mejores relaciones, a cambio de mayor transparencia y mejor rendición de cuentas. No acepten cuando les digan que el FENSA le está cortando las alas al secretariado o a los técnicos, no les hagan caso. Por último, el financiamiento. Esto fue lo que despertó la reforma. Aquí ustedes pueden ver cómo se financia la OMS. La OMS se financia mayoritariamente por contribuciones voluntarias, quizás en un 75%. Y lo que está en amarillo, que muchas veces aparecen como fondos flexibles, son las contribuciones puestas por los países. Y quizás alguna contribución voluntaria que sea flexible, pero no creo que la incluyan, porque de hecho es muy difícil contar con contribuciones voluntarias flexibles. Aunque en este programa de trabajo, una de las grandes avances es poder tener un presupuesto integral. Antes los presupuestos solamente se construían sobre lo amarillo,
Hoy en día los presupuestos y la priorización temática que hacen los estados se basa sobre el global, sobre todo. Eso es fundamental para poder tener una conducción y direccionar de la mejor manera las prioridades desde los gobiernos y desde los cuerpos directivos. Son los cuerpos directivos hoy quienes direccionan las prioridades de todo el presupuesto y no solamente de la parte amarilla. Esto es un cambio de los últimos 5 años. Me paso a la OPS, la Oficina Sanitaria Panamericana, la AMRO, OPS. Hemos escuchado muchas formas de decirlo, pero en realidad aclaro un poco los términos y las ideas. La OPS viste varios sombreros institucionales. En primer lugar, desde 1902, es Oficina Sanitaria, es Organización Panamericana de la Salud como organización internacional independiente. Luego pasó a ser Oficina Especializada de Salud, Agencia Especializada de Salud para el Sistema Interamericano, que dentro de los cuales ustedes, el más famoso es la OEA, el órgano conductor del Sistema Interamericano. Luego de la creación de la OMS pasó a través de un acuerdo específico entre las dos organizaciones, pasó a ser Oficina Regional de las Américas. Entonces la OPS, más que dos sombreros como los colegas les gusta decir, cumple con 3 sombreros, porque es organización independiente con capacidad legal, es Sistema Interamericano, agencia especializada del Sistema Interamericano por acuerdo específico con la OEA, y es también región de las Américas por acuerdo específico también con la Organización Mundial de la Salud. Esto fue todo un debate en el nacimiento de la OMS, qué hacer, qué pasaba con la OPS, y de hecho durante primeros años, durante un año hubo un funcionamiento en paralelo casi, hasta que se llegó a un acuerdo de la fórmula. El propósito de la organización es la promoción y la coordinación de los esfuerzos de los países del hemisferio occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de los habitantes. Aquí describo un poco los espacios de cuerpo directivo centrales. La Conferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo, que es asesorado además por un subcomité de Programa, Presupuesto y Administración, y quien cumple la función de secretariado, en este caso, es la Oficina Sanitaria Panamericana, que tiene una directora, que nosotros siempre decimos la directora de la OPS, la directora del OPS. En realidad la directora es la directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, sería la directora de la OSP, pero bueno, la prensa y todos nosotros estamos muy acostumbrados a llamarla como la directora de la OPS. Pero su rol es conducir y dirigir la Oficina Sanitaria Panamericana, de acuerdo a la Constitución. La OPS tiene su sede en Washington y tiene 27 oficinas de país y 3 centros especializados. Eso es, quizás ustedes estén un poco más familiarizados con eso. 35 estados miembros, 3 estados participantes. Cuando hablamos de los estados participantes, son estados cuyos, por ejemplo, que incluyen territorios que están en la región, pero cuyas relaciones externas están delegadas en un país de fuera de la región. Este es el caso de Francia, UK, Gran Bretaña y Holanda, y Países Bajos. Los 3 son estados participantes y por lo tanto tienen derecho a voto también en los consejos directivos. Cuando se vota en el consejo directivo, votan los estados miembros más los 3 estados participantes. Hay miembros asociados, que son territorios no independientes, que están asociados a estos participantes, que actúan como observadores también, no votan. Y hay 2 estados observadores, que son Portugal y España. Instrumentos claves que pueden darles una mirada luego. La Agenda de la Salud de las Américas es el documento político fuerte que va a ser reemplazado este año por la Agenda de Salud Sostenible de las Américas, el Sustainable Agenda for the Americas, el SHAA. Esto va a ser aprobado y considerado en 2017, ahora en septiembre, en el próximo Consejo Directivo. No sé si aprobado, pero al menos considerado, esperemos que aprobado. Esperemos que aprobado, sí.
Hay un plan quinquenal que va de 14 a 19 y un programa de presupuesto que se construye también cada 2 años. Esto es muy similar al esquema de cadena de resultados de la OMS y de hecho se basa mucho en la cadena de resultados de OMS. Hay un comité ejecutivo, como lo hablábamos. El comité ejecutivo es integrado por 9 miembros, se reúne 2 veces al año. Entre estos 9 miembros, aquí tienen ustedes los cuadros de las membresías de hasta cuándo. De Sudamérica tenemos a Argentina, Chile, Brasil y Colombia. Eso es un poco... este comité ejecutivo también prepara la agenda, cumple un análogo a lo que es el Consejo Ejecutivo en la OMS también. Importante, 2 recomendaciones. Entender el ciclo de cuerpos directivos es fundamental. Los temas los temas de la agenda tienen un ciclo de vida de por lo menos 1 año. ¿Por qué? Porque en realidad la agenda del próximo Consejo Directivo se define y se empieza a moldear ahora en un comité ejecutivo que hay luego del Consejo Directivo, o sea, en septiembre de 2017 vamos a estar discutiendo la agenda del próximo Consejo Directivo de 2018. Entonces, ¿cómo se colocan los temas? Bueno, en realidad ahí hay una construcción hay un punto de construir relevancia sobre el tema. Muchos utilizan side events, muchos utilizan reportes, o utilizan acciones paralelas a las conferencias o al Consejo Directivo para ir de a poco poniendo el tema. Lo mismo sucede en la Asamblea Mundial de Salud. Poner el tema significa 1 año atrás pensar en cómo acercar actores extrarregión o intrarregión en eso. También otro llamado de atención, las representaciones de la OEA en la región, en Washington. Ellas son supervisores y llevan los temas de OPS, aunque de distinta manera. Esto no es lo mismo que en OMS, no hay un diálogo tan estrecho y cotidiano de consulta directa, porque la relación con los países, a través de las oficinas de país y a través desde headquarters, desde la sede, es mucho más directa que lo que puede ser de OMS, por una cercanía, por tamaño, por muchas razones. Para un poco ir avanzando fuerte en esto, porque si no se me está yendo demasiado largo y ustedes se me están aburriendo de mí. Sistema de Naciones Unidas, es importante pensar salud más allá de la OMS dentro del Sistema de Naciones Unidas. Órganos clave, este es el mar de las Naciones Unidas, es un mundo aparte. Órganos claves, Asamblea General, Consejo de Seguridad, el ECOSOC, Consejo Económico y Social, y para salud, y esto es fundamental, el Consejo de Derechos Humanos. Además de los organismos otros programas y agencias de las Naciones Unidas. En la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Bueno, aquí, vayamos directo a pensar un poco en esto. Hay un creciente lugar de los temas de salud en los foros de Naciones Unidas. Generalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahí ocupa muchas veces el lugar en un lugar que se llama el tercer comité, el Third Committee. El Third Committee se reúne durante la Asamblea General y es responsable de los temas sociales, humanitarios y culturales. Es importante que sepan que la Asamblea comienza en septiembre. De hecho, ustedes están seguramente muy acostumbrados a ver los discursos de los jefes de Estado, decir, no, mi jefe de Estado, mi presidente, fue a Naciones Unidas en septiembre. Pero en realidad la Asamblea comienza allí y termina quizás en diciembre, mitad de diciembre, poco antes de Navidad. Durante esas sesiones, en realidad, se trabajan una cantidad de temas y muchos de los temas de salud han pasado por allí. Es importante destacar allí la evolución que sobre todo ha tenido desde 2001, desde 2000, con las sesiones especiales y las reuniones de alto nivel. Estas sesiones especiales, reuniones de alto nivel, también son instancias paralelas a las asambleas generales. Se desarrollan en Naciones Unidas durante esos días y tratando de involucrar a gente de alto nivel, y son temáticas. Entonces, acá tenemos una de las más conocidas, la sesión especial de VIH-Sida 2001, que terminó en una declaración de la Asamblea de Naciones Unidas sobre una declaración de compromiso VIH, que es la que lanzó todo el proceso de financiamiento más fuerte y los compromisos políticos fuertes de la década de oro del financiamiento. La de no transmisibles de 2011, el High Level Meeting,
de 2011, que culminó también en una declaración política de enfermedades crónicas no transmisibles. Una declaración que también ha sido fundamental, sobre la cual construir apoyos políticos y alianzas y financiamiento para los no transmisibles. Y un ejemplo de esto, actual, por ejemplo, a final les mencioné en noviembre tuberculosis, la reunión de alto nivel que está organizando Rusia. Bueno, ya está aprobada una sesión especial para 2018 sobre tuberculosis de las Naciones Unidas. Esto seguramente va a desembocar también en una declaración y una priorización política del tema de tuberculosis y sobre todo de resistente en la Asamblea de Naciones Unidas. El ECOSOC, y esto es una discusión también muy amplia. El ECOSOC es un órgano de representación social, sobre todo. Tiene su agenda temas sociales, culturales, económicos. Se reúne en julio todos los años, pero siempre se ha dicho que no tiene capacidad de mandato, que no uno de sus sitios más fuertes para nosotros y para el sector salud es la creación en ECOSOC del programa como Joint Program. ¿Sí? Andrés, perdón, es que creo que moviste algo ahí y no escuchamos qué estabas diciendo del mandato de ECOSOC. Si puedes repetir, por favor. Perdón, disculpa. Que el mandato de ECOSOC es sobre trabajo con los temas sociales, económicos y culturales, pero siempre se discute del poco poder que el ECOSOC tiene. Es interesante decir que en el ECOSOC también participan las ONGs, y hay un esquema de participación oficial de las ONGs en Naciones Unidas a través de ECOSOC. Pero siempre se dice que los fuertes en Naciones Unidas son las tres primas, que se le llama al Banco Mundial, al IMF y a la Organización Mundial de Comercio, y que el ECOSOC es como el espacio blando. Sin embargo, por ejemplo, para nosotros, para salud, fue importante el rol que jugó en la creación de ONUCIDA, que es un programa integral de muchas agencias, y ahí ha jugado papeles fundamentales también en eso. Consejo de Derechos Humanos. Este es un foro bastante nuevo que se reúne en Ginebra y que no voy a entrar mucho en él porque creo que tienen alguna sesión más vinculada o quizás en la de derecho. Van a estar hablando un poco más de derechos humanos y salud como derecho. Aquí, importante destacar es que en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, se ha creado un rapporteur específico de salud. Hay un rapporteur que regularmente reporta sobre el derecho a la salud, y es el espacio, por ejemplo, en el que se hacen las evaluaciones universales de cada uno de los países, y se llama, ¿cómo es que se llaman en español? Es el reporte año a año de los países por turnos, cada 5 años, o sea, digamos, reportan sus avances en derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos le genera observaciones, y esas observaciones pueden ir, por ejemplo, vinculadas al sistema de salud, y el Estado tiene que ir a responder cómo va a hacer los cambios sustanciales para poder cumplir con el derecho a la salud consagrado en el artículo 12 de la Convención Económico, Social y Cultural. El Consejo entonces es el supervisor de ese esquema. Por último, un poco el rol de la coordinación más de Naciones Unidas y de la coherencia que el sistema de Naciones Unidas intenta tener. A nivel regional, a nivel global hay distintos grupos de articulación interagencial. Hay un programa, hay un documento importante que es la revisión cuatrienal amplia del QCPR, que es el elemento estructural por el cual se coordinan y desarrollan su trabajo del sistema de Naciones Unidas. A nivel regional hay equipos regionales de
un DGLAC, que es el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay grupos de apoyo, que son los PSG, y a nivel nacional, y esto es lo que más me interesa, están los equipos de Naciones Unidas de los países, que son los UNCT, United Nations Coordination Teams, que son dirigidos por un coordinador residente, muchas veces, en cada uno de los países. Esto es importante porque es un elemento de la coherencia del sistema de Naciones Unidas. Y sobre todo es importante por lo siguiente: el MANUD, el UNDAF, el MANUD, es el marco estratégico y programático que describe la respuesta colectiva de Naciones Unidas ante las prioridades de cada uno de los países. Y esto es importante mencionarlo porque el MANUD se discute una vez cada 5 años también, cada 4 años en realidad, y involucra la discusión a todo el gobierno. Muchas veces salud queda fuera de estas discusiones, pero es importante estar, porque aquí es donde el sistema de Naciones Unidas va a decir si la implementación del convenio marco de control de tabaco es una prioridad para todo el sistema de Naciones Unidas a nivel nacional o no lo es. Y si queda fuera, en realidad ustedes van a tener menos herramientas para poder involucrar, por ejemplo, a UNCTAD de comercio y a la regulación de comercio en las discusiones nacionales. Entonces, para todos los policy makers de cada país es fundamental poner un ojo en los momentos de elaboración de los UNDAF y en sus resultados, por supuesto. Un último punto que voy a mencionar sobre esto es algunos cambios que se vienen a nivel de Naciones Unidas. También hay un nuevo secretario que asumió el 1 de enero, Antonio Guterres, portugués, ex primer ministro de Portugal y ex director de ACNUR, de refugiados. Es el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, y entre sus propuestas de reforma tiene una intención de levantar el nivel de este UNCT y de este representante de Naciones Unidas que tenemos en nuestros países. ¿Por qué? Porque en realidad pretende que tenga mayor conexión con el secretariado de Naciones Unidas y con el trabajo interagencial con todas las agencias. Hoy en día eso está anclado en PNUD, y un poco la intención es moverlo directamente a la Secretaría General. Eso está todo explícitamente mencionado ya en documentos. Fue un poco lanzado ahora en julio su propuesta. Hay algunas agencias que cumplen roles fundamentales en salud, y esto un poco para ir avanzando en este tema. En primer lugar, UNICEF tiene como misión promover los derechos de todos los niños en todos los lugares, y en este sentido también tiene programas vinculados sobre todo a asegurar la infancia saludable en el periodo natal hasta la adolescencia, y vinculados al área de salud de la madre y del niño, y también programas multisectoriales como de vacunación. La verdad que post Alma Ata, UNICEF cumplió un rol en jugar en parte del equipo de los paquetes básicos y en el esquema, en eso que se llamó GOBI, que era crecimiento, vacunación, crecimiento, inmunización, saneamiento, y el esquema más de paquetes básicos. Frente a la idea de salud de salud horizontal, salud para todos, y el concepto de Alma Ata. Pero, y ahí fue quedando, y todavía quedan esos hilos un poco más fuertes, sobre todo en las campañas de vacunación y las campañas de rehidratación oral. Ahí está el otro del lado, se me voy olvidando. El segundo que tiene un rol fundamental que me parece importante mencionar es UNFPA. El Fondo de Naciones Unidas para las Poblaciones es la agencia de Naciones Unidas que promueve el derecho de cada ciudadano a vivir una vida saludable con igualdad de oportunidades, y tiene un foco muy fuerte. Esto fue creado en el 69 bajo PNUD, pero después en el 71 ya lo liberaron, como le transfirieron la autoridad a la Asamblea, y es hoy ya agencia, pero tiene un foco muy fuerte en asegurar que
cada embarazo sea deseado, y en que cada nacimiento sea seguro y que el potencial de cada joven sea cumplido. Es un poco el esquema más general. Y en realidad es el mayor financiador de programas de salud reproductiva. Hoy en día pasa por una situación compleja, sobre todo por el anuncio de financiamiento de parte de Estados Unidos y por el cambio también de liderazgo que va a procesar en estos meses. ONU-SIDA también, por supuesto, hoy lo mencionamos, es un programa construido en torno a 11 organizaciones de Naciones Unidas. Es un joint program, no una agencia en sí, sino un programa, es único en su tipo. Tiene un consejo, que además tiene un consejo coordinador de 22 Estados miembros, que incluye países de la región: Ecuador, Brasil y Chile. Son los 3 suramericanos que se encuentran actualmente en el Consejo Coordinador. Pero lo interesante es que aquí incluye también sociedad civil, ONGs, y que además dentro de ellas, sobre todo, hay asociaciones de personas viviendo con VIH-Sida. ONU-SIDA fue el gran responsable en principios de los 2000, bajo el liderazgo de Peter Piot, de procesar mucho de este boom de financiamiento y de avanzar sustancialmente en muchas de las cuestiones, entre ellas el acceso a antirretrovirales en la región, junto con, por supuesto, otros elementos políticos y comerciales. Otros programas que me parece importante que también pensemos, y su rol que tienen con el sector salud. Programas de medio ambiente, por ejemplo, y la relación entre cambio climático y salud, OIT y las regulaciones de enfermedades laborales, UNITAID como una agencia fundamental, partnership fundamental de acceso a medicamentos, con fuerte presencia de Naciones Unidas, PNUD y FAO. Por ejemplo, cuando pensamos en FAO, podemos pensar en trabajos del Códex Alimentario, en los espacios del Códex Alimentario que los Ministerios de Salud participan, en las estrategias de una salud que involucran a la FAO y la OMS en considerar los aspectos sanitarios y fitosanitarios como una estrategia única, y las conferencias internacionales de nutrición. Un poco para cerrar, porque ya se me fue extremadamente largo. La integración regional en este contexto global. Algunas ideas para lanzar para el debate de qué rol puede cumplir la integración regional en este esquema. Primero, es importante, creo, continuar desarrollando expertise en varios campos, y eso incluye también la diplomacia en la salud. Vuelvo acá a insistir, en este curso tenemos colegas de las oficinas de relaciones internacionales y de las cancillerías. Creo que es importante construir capacidades en torno a diplomacia en salud, seguir construyendo acumulado en estos temas. Segundo, la importancia de la coordinación salud-relaciones externas. Acá nos vamos a encontrar con muchos debates divididos. Yo recuerdo uno de los más interesantes, los procesos de trabajo para las reuniones que involucraban FAO, por ejemplo, y OMS conjuntamente. Estamos hablando de la conferencia de nutrición. En realidad, la Cancillería tenía que jugar un rol fundamental entre equilibrar los pesos del sector de agricultura y el sector de salud, con intereses que quizás en algunos momentos coliben, o discusiones sobre productos genéticamente modificados, etc. Y ahí es donde es importante una mejor relación, un mejor entendimiento entre salud y relaciones externas. Los colegas de la Cancillería tienen que entender la relevancia global de estos temas. Tercero, el trabajo a nivel nacional con los equipos de Naciones Unidas y el MANUD. Presten atención a los momentos en que se procesan estas discusiones. Cuarto, la oportunidad de la negociación en formato de clubes. Este es un esquema que se funciona actualmente. La gente negocia en las asambleas de Naciones Unidas en grupos. Entonces, UNASUR tiene allí una oportunidad. Creo que vuelvo a recomendarles leer el artículo de Mariana Luana, que me parece que rescata mucho de esta idea de los clubes. Es algo que Ilona Kickbush resalta todo el tiempo, este nuevo esquema de negociación con la Unión Africana por un lado, los Euro por otro, los European Union por otro, UNASUR jugando otro rol. Entonces,
hay realmente un esquema de clubes. Y por último, el pensar el ciclo de vida de prioridades de la región. Creo que es importante pensar cómo uno pone un tema en una asamblea de Naciones Unidas, cómo uno pone un tema en una asamblea de la OMS o en un consejo directivo de la OPS. Esto es solamente una idea inicial, que yo cada vez que la presento, la vengo puliendo un poquito más. Que es esta idea de que una vez identificadas las prioridades nacionales, hay siempre una etapa de acuerdo y consenso subregional. Estas son las declaraciones de UNASUR, las declaraciones de Mercosur, que después llevan posiciones comunes y llevan posiciones conjuntas a los foros globales. Esos foros globales crean mandatos, crean herramientas. Esas herramientas son transformadas y deben incluir las recomendaciones y las perspectivas de nuestros países. Eso es fundamental y para eso es que jugamos un rol ahí también en las negociaciones. Luego esas estrategias se van a convertir en estrategias regionales, donde se van a identificar buenas prácticas, campeones, etcétera, y van a terminar en un plan nacional. Ahora, ¿cómo esta punta se conecta con esta otra? ¿En qué ir a una asamblea mundial de salud termina siendo importante para la construcción de un plan? O incidir acá termina siendo importante un plan. El mejor ejemplo que tengo para esto es el marco de indicadores de enfermedades no transmisibles. Yo recuerdo que en algún momento discutíamos, y se discutió muy fuerte aquí, incluir o no incluir las acciones, herramientas tributarias como herramientas posibles como herramientas recomendadas por la OMS para el control de las enfermedades no transmisibles. Definitivamente logramos incluirlas a las herramientas tributarias, y eso termina siendo fundamental para que ustedes puedan ir para que todos podamos ir volver a los ministerios de salud, hablar con los ministerios de economía, ir a las comisiones de salud de los parlamentos y de los congresos y poder plantearles, miren señores, la OMS recomienda el uso de herramientas tributarias para el control de las enfermedades no transmisibles. ¿Eso qué ha dado? Eso ha apoyado y ha apoyado fuertemente, por ejemplo, la implementación de regulaciones de etiquetado, las regulaciones de tasación de gaseosas en México, o sea, distintas acciones que sin un respaldo basado en evidencia científica, con una marca global de seguridad, de que la recomendación de la OMS es una recomendación de política objetiva y basada en evidencia. Y con eso tenemos una cantidad de herramientas para decir, sí, es una herramienta posible, y poder cambiar ciertas posiciones en ese debate interno, también a nivel de los países. Entonces, un poco esa es el cierre de esta idea. Es una idea para ir pensando de ese pirámide. Creo que, y acá los invito a hacer lo siguiente, los invito a que sigamos discutiendo en el foro. Hay una cantidad de cosas sobre las que hemos conversado y sobre las cuales podemos discutir. Yo creo que podemos empezar con estas tres. ¿Cómo han cambiado estos actores involucrados en la gobernanza de la salud? Creo que me encantaría escuchar ejemplos de ustedes y leer ejemplos de ustedes de distintas acciones de diplomacia de salud en los foros del Sistema de Naciones Unidas. Experiencias de asambleas, experiencias de consejo directivo, experiencias de alguna reunión de Naciones Unidas. Y tercero, ¿en qué beneficia un mejor posicionamiento de la agenda de salud en la agenda de alto nivel del Sistema de Naciones Unidas y en los planes de trabajo de otras agencias y programas? ¿Cómo podemos pensar más allá de OMS y pensar en el Sistema de Naciones Unidas y las distintas agencias y programas? ¿Cómo posicionar mejor los temas de salud para poder relacionarnos mejor y trabajar mejor intersectorialmente, también a nivel regional y también a nivel global? Así que, de mi parte, eso fue un poco el disparador de esta clase. Espero leer muchos comentarios en el foro y estoy abierto a contestar todo. Disculpen que se me ha hecho muy larga la sesión.